Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, segundo grado de secundaria, semana 13, día 4, matemática. Leemos gráficos estadísticos, tablas de frecuencias y medidas de tendencia central en diversas situaciones. Utilizamos el cuaderno de trabajo de matemática, resolvamos problemas 2, día 4, ficha 1, páginas 21, 22 y 23. Situación 1, página 21. El histograma muestra las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? A. Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen igual o más de 24 años y menos de 36 años. B. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. C. Menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen igual o más de 16 años y menos de 20 años. D. El histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. Resolución. Para responder a las afirmaciones, elaboro la tabla 1 con los datos del gráfico. Tenemos el gráfico de columnas, edades de novios y novias. En el eje horizontal, los años desde 16 hasta 44. En el eje vertical, la cantidad de personas. Tenemos la tabla 1, clases en edades con sus intervalos, el número de personas F sub i, que es la frecuencia absoluta, con sus datos. Explicamos cómo se obtuvieron estos valores. Vamos al gráfico. Primera columna, de 16 años a menos de 20 años, 10 personas. Como intervalo, cerrado en 16, abierto en 20. Frecuencia absoluta, 10 personas. Segunda columna, de 20 años a menos de 24 años, 15 personas. Como intervalo, cerrado en 20, abierto en 24, 15 personas. El resto ya lo interpretan ustedes. 1. Calculo las frecuencias relativas y las registro en la tabla 1. La frecuencia relativa H sub i. La fórmula es H sub i igual a F sub i entre N. H sub i es la frecuencia relativa, F sub i es la frecuencia absoluta y N el total de datos. En nuestro ejemplo, 172. Calculamos la primera frecuencia relativa. H sub 1 es igual a 10, que es la frecuencia absoluta, entre el total de datos 172, dividiendo 10 entre 172 y aproximando al centésimo se tiene 0,06. Anotamos. Calculamos la segunda frecuencia relativa. H sub 2 es igual a 15 entre 172. Dividiendo y aproximando al centésimo nos da 0,09. Anotamos. Las demás frecuencias relativas lo completan ustedes. La suma de la frecuencia relativa siempre nos da 1. 2. Calculamos ahora las frecuencias relativas porcentuales. H sub i por ciento. La fórmula H sub i por ciento es igual a H sub i, que es la frecuencia relativa, por 100. Calculamos la primera frecuencia relativa porcentual, H sub 1%, es igual. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,06 por 100. Al multiplicar por 100, la coma avanza 2 cifras, 1 y 2, nos da 6%. Anotamos la primera frecuencia relativa 6%. Las demás frecuencias relativas lo calculan ustedes. La suma de las frecuencias relativas nos da 100%. 3.
Analizo cada afirmación y determino si es correcta o incorrecta. Primera afirmación A. Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen igual o más de 24 años y menos de 36 años. Igual o más de 24 años y menos de 36 años. Entre estas edades, cerrado en 24, abierto en 36, se tiene 25 más 55 más 29. Nos da 109 personas. Como nos dice más de la mitad de personas, calculamos la mitad. Si el total es 172, la mitad sería 172 entre 2, es igual a 86 personas. Por lo tanto, 109 es más de la mitad de personas que contrajeron matrimonio. La afirmación es correcta. B. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. Ubicamos 55 personas, tienen edades igual o más de 28 y menor de 32. Podemos concluir que la mayor edad registrada pertenece al intervalo cerrado en 40, cerrado en 44, y hay solo 22 personas de esas edades que contrajeron matrimonio. Por tanto, esta afirmación es incorrecta. C. Menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen igual o más de 16 años y menos de 20 años. Encontramos en el primer intervalo. Son 10 personas. ¿Qué porcentaje representa 10 de 172? Es muy fácil. Se divide 10 entre 172 y se multiplica por 100. Nos da 6%. Es decir, 10 representa al 6%. Es menos del 10%. Concluimos. El intervalo de edades de cerrado en 16, abierto en 20, se ubica en 6% de las personas que contrajeron matrimonio. Por tanto, la afirmación es correcta. D. El histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. Al sumar las frecuencias absolutas nos da 172. Concluimos. El total de personas que contrajeron matrimonio es 172. Esta afirmación es correcta. Nos pedían determinar la afirmación incorrecta. Respuesta: la alternativa B. Situación 2, página 21. Para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemática se encuentra entre la mitad de notas más altas del aula o entre la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades. Las notas obtenidas son: ¿cuál es esa calificación que servirá como referencia? Nos dan 4 alternativas. Resolución: 1. La nota que divide las notas en las más altas y las más bajas es la mediana. Cuento las notas. Es igual a 27. Contamos, tenemos 3 filas, 2, 4, 6, 8. 9 columnas, 3 por 9 nos da 27. El número de notas es impar, entonces la mediana es el término central. Ordenamos las notas en forma creciente, de menor a mayor, desde la nota 1 hasta la nota 27. La nota que ocupa el lugar central es la nota número 14. Es 13. Por lo tanto, la nota que servirá como referencia es la mediana, y la mediana es 13. Respuesta alternativa D. Situación 3, página 22. El gráfico muestra la venta de 2 tipos de cereales, A y B, durante 4 años. Si la tendencia en la venta continúa durante los próximos 10 años, ¿en qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? Nos dan 4 alternativas. Resolución:
1. Organizo los datos a partir del gráfico presentado en la situación. Primero interpretamos el gráfico de columnas. Venta de cereales tipo A y B. En el eje horizontal, el año 2016 al 2019. En el eje vertical, paquetes vendidos en miles. En la leyenda, el cereal tipo A de color mostaza, el cereal de tipo B de color azul. Tenemos la tabla, cereal tipo A, tipo B, año del 2016 al 2019. Interpretamos los datos del cereal tipo A. El año 2016 se vendió 10,000 paquetes. El año 2017, 20,000. El año 2018, 30,000. El año 2019, 40,000. Interpretamos los datos del cereal tipo B. El año 2016 se vendió 40,000. El año 2017 se vendió 45,000. El año 2018 se vendió 50,000. Y el año 2019 se vendió 55,000. 2. Observo que cada año la venta incrementa en 10,000 paquetes del cereal tipo A y 5,000 paquetes el cereal tipo B, como se observa en el gráfico, y completamos los datos en los años siguientes en la tabla. El cereal tipo A, el año 2019 tenemos 40,000. Para el año 2020 aumenta 10, será 40 más 10, 50, más 10, 60, más 10, 70, más 10, 80. Con el cereal tipo B, que aumenta de 5,000 en 5,000, el año 2019 es 55, más 5, 60, más 5, 70, más 5, 75. 3. Con los datos obtenidos, identifico el año en que la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B. Como se observa, eso ocurre el año 2022. Respuesta alternativa C. Situación 4, página 22. La Municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, a la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla adjunta. Edad en años de 11 a 15, la cantidad de jóvenes. Determina el valor de la mediana y de la moda. Luego interpreta el significado de dichos resultados. Resolución. Calculo las frecuencias absolutas acumuladas. La cantidad de jóvenes, F minúscula sub I, es la frecuencia absoluta. F mayúscula sub I es la frecuencia absoluta acumulada. F sub 1 es 12. F sub 2, acumulamos 12 más 15 nos da 27. En F sub 3 acumulamos las tres frecuencias absolutas, 30, 40. También se puede obtener de la siguiente manera. Para calcular F sub 2 podemos sumar 12 más 15 nos da 27. Para calcular F sub 3, 27 más 13 nos da 40. Continuamos, 40 más 16 nos da 56. 56 más 8 nos da 64. Tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. 2. La cantidad total de datos es 64 y es par. Entonces, la mediana es el promedio de los dos valores centrales, que corresponden a los lugares n entre 2 y n entre 2 más 1. Calculamos n entre 2 es igual a 64 entre 2 nos da 32. Es el lugar 32 de datos. N entre 2 más 1. 64 entre 2 nos da 32. Más 1, 33. Es el lugar 33. Entonces, para calcular la mediana, sumamos los datos del lugar 32 más el lugar 33 y dividimos entre 2.
Las posiciones centrales son 32 y 33. Esto se refiere al lugar. Las edades en esas posiciones son 13 y 13. Explicamos. 12 jóvenes tienen la edad de 11 años. Escribiríamos 11 12 veces. 15 jóvenes tienen la edad de 12 años. Escribiríamos la edad de 12 años 15 veces. Hasta ahí ya tendríamos 27. Del lugar 28 al lugar 40 se tiene la edad de 13 años. Entonces, el dato 32, o sea, el lugar 32, es 13 años. El dato 33 también es 13 años. Entonces la mediana es, como ya indicábamos, 13 más 13 entre 2 es igual a 26 entre 2 nos da 13. 3. Para hallar la moda, observamos la tabla y identificamos el dato que más se repite. El dato que más se repite es 14 años. Por tanto, la moda es igual a 14. Respuesta: la mediana es igual a 13 y la moda es igual a 14. Situación 5, página 23. La posta médica registró las edades de 30 de sus pacientes geriátricos. Con estos datos construyeron una tabla de frecuencias. Como se observa, completa la tabla y determina el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años. Nos dan 4 alternativas. Resolución. Primero completamos la tabla. 1. Hallo el valor de F2, la segunda frecuencia absoluta. Pueden calcular planteando simbólicamente o puede ser directo. El total de datos es 30. Aquí nos falta un dato. Para calcular cuánto es el valor, sumamos 9 más 5, 14, más 4, 18, más 6, 24. ¿Cuánto nos falta para 30? Nos falta 6. Pueden restar 30 menos 24 o como acabamos de hacer. 2. Ahora calculamos el valor de las frecuencias relativas H2 y H4. Recordamos, la fórmula H es igual a F entre N, donde H es la frecuencia relativa, F es la frecuencia absoluta y N es el total de datos. Calculamos la segunda frecuencia relativa. H2 es igual a 6, que es la frecuencia absoluta, entre 30, el total de datos. Dividiendo y aproximando al centésimo nos da 0,20. Calculamos la frecuencia relativa H5. Dividimos 6 entre 30 nos da 0,20. Hemos completado las frecuencias relativas. Nos falta ahora las frecuencias relativas porcentuales. H2, H3 y H5. Recordamos la fórmula. H% es igual a la frecuencia absoluta H por 100. Calculamos la segunda frecuencia relativa porcentual, H2%, es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa, 0,20 por 100. Multiplicando nos da 20%. De igual modo completamos el resto, 17%, 20%. Hemos completado la tabla. Nos piden calcular el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años de edad. Al menos significa que pueden tener 72, 73, 74, hasta 84, pero lo menos que pueden tener es 72 años. Dentro de este grupo en porcentaje encontramos 13% y 20%. Sumando nos da 33%. Respuesta: la alternativa B. Situación 6, página 23. El profesor de educación física representó en el siguiente gráfico la masa corporal de estudiantes de segundo grado de secundaria. Pregunta:
¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos del gráfico? Resolución. Interpretamos la tabla. En el eje horizontal encontramos la masa corporal de 30 kilogramos a 55 kilogramos. En columnas, cada columna es un intervalo. En la primera columna, de 30 a menos de 35 kilogramos, se tiene 4 estudiantes. Evaluamos las alternativas de acuerdo a este primer dato. En la primera columna se tiene a 4 estudiantes, es decir, en el primer intervalo, 4 estudiantes. Alternativa A, primer intervalo 3. No es correcto, se descarta. Alternativa B, primer intervalo 4. Por el momento es válido. Alternativa C, primer intervalo 30. Se descarta. Alternativa D, primer intervalo 4. Continuamos. La segunda columna. De 35 a menos de 40 kilogramos. Se tiene 8 estudiantes. Vamos a la segunda columna de la alternativa B. Se tiene 12. Descartamos. La alternativa D. En el segundo intervalo, 8 estudiantes. Es correcto. Continuamos. Tercera columna, tercer intervalo, 9 estudiantes. Cuarta columna, cuarto intervalo, 6 estudiantes. La última columna, el último intervalo, 3 estudiantes. La tabla que corresponde al gráfico es la clave D. Respuesta alternativa D. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.